Hola jóvenes, vamos a continuar con la clase 5 de la materia de sistemas de información, la cual tiene por título importar una base de datos de Excel a Access. El objetivo de esta clase es que como tal ustedes entiendan los conceptos básicos, retomar algunos conceptos de la clase pasada donde ustedes crearon la base de datos en Access. Y en esta clase, pues enseñarles cómo a partir de que nosotros tenemos una base de datos en Excel, podemos nosotros crearla o importarla para que la tengamos en Access. ¿Ok? Bien, antes de que comencemos con eso, bueno, les voy a proyectar un video para recapitular la clase pasada, donde ustedes ya crearon tablas, registros, campos, etcétera, para que podamos retomarlo y yo pueda explicarles de mejor manera esa práctica que ustedes realizaron. La base de datos y su estructura. Una base de datos es un conjunto de información estructurada y relacionada entre sí que se almacena en una computadora y se consulta por medio de un software especializado. Bien, nos dice que una base de datos es un conjunto de datos estructurados que se almacenan en la computadora a través de un software especializado, que en este caso nosotros ya habíamos visto que el software especializado son los sistemas gestores de bases de datos. Pues tenemos varios ejemplos de sistemas gestores de bases de datos aquí en este documento, que ustedes ya saben que lo van a tener con el link de descarga. También se los voy a dejar aquí en los comentarios del video para que ustedes lo puedan descargar directamente. Y pues leemos lo que es un sistema gestor de base de datos, también llamado DBMS por sus siglas en inglés. Es como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados con un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. Algunos ejemplos de estos son los que tenemos aquí. De hecho, aquí tenemos Access, Open Access, y tenemos algunos otros ejemplos como es MySQL, File, Fox Pro, Oracle y algunos otros sistemas gestores de base de datos. Y básicamente los sistemas gestores de base de datos son aquellos programas que nos van a ayudar a gestionar los datos, nos ayudan a que podamos nosotros manipular los datos y administrar como tal la base de datos. Básicamente eso es a lo que se refiere esta primera parte que les menciona el video. Vamos a continuar. La base de datos se compone de tablas. Estas tienen campos y Bien, registros. Los campos son los atributos o características de la información que se desea guardar en la tabla y sirven como clasificadores. Por ejemplo, una tabla de empleados estaría conformada por los campos nombre, apellido, edad, puesto, entre otros. Los registros son los datos que están ordenados en los campos conformando las filas en una tabla. Todas las tablas deben contener al menos una llave primaria, que es la identificación única para cada registro, lo que evita registros repetidos. Existen varios tipos y modelos de bases de datos, pero las más usadas son las que siguen el modelo entidad-relación. Ok. Bueno, nos mencionó varios aspectos ahí, como es la estructura de una base de datos. Vamos a abrir esa. Bueno, y la clase pasada, como ya les había yo comentado, ya nosotros habíamos creado como tal una tabla, una base de datos, que bueno, en realidad ustedes la hicieron. Bien, nosotros cuando vamos a crear una base de datos, pues tenemos nosotros que tener en cuenta que esa base de datos como tal va a tener va a estar compuesta por tablas. Entonces, para que nosotros ya saben que para crear una tabla le teníamos que dar aquí y podíamos ir creando la tabla, le teníamos que dar vista de diseño, teníamos que ponerle ahí un nombre de una tabla.
y podíamos nosotros ir agregando lo que son los campos, que en este caso era un campo para los alumnos, que era nombre, a lo mejor apellidos, edad, domicilio, teléfono, ¿ok? Estos son bueno, la primera instancia o el primer estructura o primer componente de una base de datos van a ser las tablas. Entonces creamos una tabla y una tabla es como tal esto que les estoy mostrando aquí. Nosotros la base de datos puede estar conformada por varias tablas, no nada más por una. Es lo ideal, ¿no? Que esté conformada por varias tablas. Bien, la siguiente va a ser que nosotros creemos una base. Identifiquemos cuáles son los elementos de una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos lo que son los campos y tenemos dos vistas. Cuando hablamos de tablas, nosotros tenemos dos vistas. Esa es la vista de diseño. Si nosotros nos damos aquí clic derecho y vemos que tenemos la vista de diseño o la vista hoja de datos, le vamos a dar en guardar. Y esta es la vista hoja de datos, aquí es la vista de diseño, es donde nosotros vamos a poder establecer aquí cada uno de los campos. ¿Qué son los campos? Van a corresponder a lo que son las columnas o las categorías de cada uno de los datos que se van a insertar. Pues yo lo llamo así categoría, porque por ejemplo todos los alumnos tienen una matrícula, todos los alumnos tienen un nombre, todos los alumnos tienen apellidos, edad, domicilio, teléfono, etcétera. Entonces esos son como los campos comunes, ¿ok? Ahora aquí en este sistema gestor de base de datos es Access, que pertenece a lo que es la paquetería de Office. Entonces aquí ponemos en donde dice nombre del campo, vamos a poner como tal las categorías que les había mencionado. Los tipos de datos, pues aquí le vamos a colocar lo que son los tipos de datos. Por ejemplo, ahí yo tengo que verificar cómo van a ser las respuestas o los datos que va a ingresar el administrador o el usuario a la base de datos. Por ejemplo, si la matrícula son únicamente puros números, pues pongo puros números. Si lleva algunos caracteres especiales o letras, vamos a ponerle texto largo, texto corto, dependiendo también del tamaño del texto, ¿ok? Después le vamos a poner aquí nombre, pues le ponemos texto largo, o texto corto incluso, aquí puede ser. Apellidos, pues texto largo. En edad, es un número el que me va a responder. Domicilio, pues sería aquí en lugar de, sería texto largo. Teléfono, podría ser número, pero pues como podemos dejarlo también como texto corto, porque como tal no se va a hacer ninguna operación con lo que es el campo del teléfono. Incluso yo aquí les recomiendo que cada que ustedes hagan esto, entonces aquí pongan por ejemplo matrícula, alumno, o el nombre de la tabla, siempre lleve alumno. Ok, al finalizar el campo, porque bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo así. Ok, y siempre hay que ponerle aquí, porque supongamos que esta tabla, aquí le vamos a poner cambiar nombre, y esta va a ser por ejemplo de bueno, y la voy a eliminar. Sirve que aquí les aprovecho como clic derecho eliminar. Vamos a copiar esta tabla, ¿okay? Y vamos a pegarla aquí mismo y vamos a ponerle profesores, ¿okay? Bien, vamos a ponerle copiar, ok, y le vamos a poner aquí clic derecho pegar y vamos a darle en aceptar. Ok, tenemos que cerrar la tabla. Cuando vamos a hacer un movimiento vamos a guardarla, vamos a ponerle que sí, vamos a darle clic derecho cerrar, vamos a darle clic derecho pegar. Vamos a ponerle profesores, estructura solamente. Aquí vamos a ponerle solo que tenga la misma estructura. Y ahora vamos a ver cómo clic derecho vista de diseño.
Y aquí, pues todos los profesores tienen a lo mejor una matrícula, tienen un nombre, un apellido, una edad, un domicilio y un teléfono, pero ¿cómo lo identificamos dentro de lo que son las tablas? Aquí le tendría que poner profesor, matrícula, profesor, alumno, digo aquí nombre, profesor, apellidos, profesor, edad, profesor, domicilio profesor y teléfono profesor. Ok, le damos clic derecho guardar y si se dan cuenta nosotros acá tenemos otra tabla, clic derecho vista de diseño y tenemos una tabla que se llama alumnos que tiene los mismos campos, matrícula, nombre, apellidos, edad, domicilio, teléfono, etcétera. Y tenemos otra de profesores, pero pues tiene igual matrícula, nombre, apellidos, edad. Y si yo no les pusiera el distintivo así al final de qué tabla pertenece, pues a lo mejor nos podemos confundir, ¿no? En ciertos aspectos. De cada uno de los campos, nosotros tenemos aquí ciertas características que en este momento, a lo mejor en una práctica más adelante vamos a ver cómo se configuran estas prácticas, estas características de lo que es los valores, los formatos, etcétera, que tiene cada uno de los campos. Ahorita vamos a enfocarnos únicamente, entonces, lo que les explicaba el video, que es, tenemos tablas, tenemos tenemos los campos y algo que también nos había dicho que tenemos los registros. Nos pasamos a la vista hoja de datos, aquí vista hoja de datos. Bien, voy a cerrar esta y únicamente me voy a quedar con esta. Por ejemplo, aquí vamos a poner una matrícula. Ok, aquí vamos a poner un nombre, por ejemplo, aquí, edad, 31, domicilio, Tequisquiac. Teléfono, bueno, aquí le colocaríamos lo que es el teléfono y nos pasaríamos al siguiente con otra matrícula, o el nombre de otro profesor, otro, y esto es lo que es un registro como tal. Entonces los campos son las categorías, los registros son los valores que nosotros le vamos a dar a cada uno de los campos, es decir, los datos que vamos a introducir. Bien, otra cosa que también nos decía el video es acerca que todas las tablas dentro de lo que es una base de datos no pueden estar duplicadas, y de hecho cuando veíamos las características de la información que debe de tener una base de datos, nos dice que la información no se debe de duplicar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cuál es el identificador en el cual nosotros le vamos a agregar la llave primaria. Clic derecho y se llama clave principal, miren, y debe de aparecer con una llavecita. Normalmente es el primer campo, siempre es el primer campo. Entonces, en este caso, la llave primaria, pues es la matrícula del profesor, la matrícula del alumno, la matrícula, etcétera. Casi siempre es el primer campo de las tablas que nosotros tenemos. Esto, ¿por qué se le llama llave primaria? Porque este campo nos va a establecer que no podamos nosotros como tal introducir campos repetidos, al menos en este espacio, en esta categoría de matrícula. Es decir, dos alumnos no pueden tener la misma matrícula, dos profesores no pueden tener la misma matrícula, dos personas no pueden tener la misma CUR, por ejemplo, porque son datos únicos. Esos son los que nosotros tenemos que declarar como llaves primarias para que no se puedan repetir. Y si nosotros vamos a hacer el ejercicio aquí, supongamos, miren, que esta es la base de datos, bueno, esta es la matrícula de un profesor y quiero registrar a otro profesor con la misma matrícula, no me lo permite porque este campo no permite que haya aquí datos duplicados. Y de hecho aquí nos manda un mensaje que no puede haber datos duplicados. Aquí lo que tendría es a lo mejor que cambiarle y ya me deja como tal avanzar. De lo contrario no me deja. Entonces eso es la importancia de lo que son las llaves, bueno, esta estructura básica que nos menciona el video. Igual nos menciona algo acerca del modelo entidad-relación, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante tal vez. Y básicamente eso es para poder, lo que quería yo abordar con ustedes, para poderles explicar. Bien, en la clase del día de hoy vamos a ver que pues,
cuando nosotros hablamos de base de datos, tenemos consultas y tenemos formularios dentro de lo que es la base de datos. Las consultas aquí nos dice que son para buscar o recuperar tan solo datos que cumplen las condiciones específicas, incluyendo datos de varias tablas que cree una consulta. Bien, básicamente eso es lo que nos está diciendo eh, de una consulta. Lo que hace es como tal hacer buscar si los datos que están vinculados al sistema nos muestra, por ejemplo, cuántos alumnos hay de 10 años, cuántos alumnos hay de 20 años, cuál es el alumno con el número de lista 5 y así. Esa es una consulta, o sea, lo busca, es como una búsqueda para recuperar los datos que están en esa tabla o esos registros que están en esa tabla. Eso es una consulta. Un formulario, pues básicamente sería como tal una interfaz gráfica para que nosotros podamos insertar los datos en la tabla. Miren, por ejemplo, en lugar de estarlas insertando como yo les enseñé con las tablas, bueno, las tablas que se veían así, pues nosotros vamos a crear una interfaz gráfica que nos va a permitir que nosotros podamos insertar los datos a través de cajas de texto, a lo mejor. Eso es básicamente lo que es un formulario. Y también tenemos lo que son los informes o reportes. Nos dice que para analizar los datos o presentarlos de cierta manera, al imprimirlos se debe de crear un informe. Pues sí, básicamente si nosotros ya estamos haciendo una consulta y necesitamos un informe de esa consulta, pues lo vamos a necesitar a lo mejor impreso, en PDF, etcétera. Entonces eso es lo que es básicamente un informe de una base de datos, y aquí les pongo un ejemplo de lo que sería la base de datos. Por ejemplo, aquí está mostrando un informe de los empleados y aquí les pone los datos de los empleados de una empresa. Es solo un ejemplo. Ahora, ¿qué relación encuentras el término formulario con las siguientes imágenes? Por ejemplo, esta es una cuenta, crear tu cuenta me parece que de alguna red social, y me pide este sería el ejemplo de un formulario y me pide los datos, pero estos datos van directo a las tablas que ustedes vieron que nosotros hacemos en la vista de diseño de las bases de datos, pero aquí ya hay una interfaz más amigable para el usuario. Básicamente esto es lo que nos muestra o lo que es un formulario. Ok, los sistemas nos muestran esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que pues si esto es una interfaz, pues detrás de esa interfaz, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, lo que ustedes quieran, detrás de esos sistemas de información hay una base de datos en la cual está almacenando esos datos a través de las cajas de texto o a través de los formularios que nosotros tenemos aquí. Y aquí tenemos otro ejemplo de por ejemplo, el registro de Instagram, y pone los campos y nosotros le vamos a introducir aquí los campos. Le vamos a la hora que le demos registrar, eso se van a registrar en la tabla que está detrás en la base de datos. ¿Okay? Y pues a lo mejor aquí pues les puse un ejemplo para que ustedes reconozcan cuáles son las aplicaciones de un informe. Cuando vas a una tienda que maneja el sistema de cobro de un sistema de información y te entregan tu ticket, ¿qué relación encuentras con los informes en las bases de datos? Pues básicamente es que pues sería como el informe, o sea, el resultado final de las operaciones que se hicieron en la base de datos, y aquí te estaría dando un comprobante. Esos son los informes. Recuerden que les dije que las bases de datos hacen esto que es de generar informes. Bien, vamos ahora con la práctica de esta clase, la cual consiste en lo siguiente. Vamos a ir siguiendo los pasos. En esta ocasión yo la voy a ir haciendo con ustedes y les voy a decir cuáles son las indicaciones. Les voy a subir estos archivos a lo que es aquí en un enlace en los comentarios, en la descripción del video. Les voy a dejar los enlaces para que ustedes descarguen estos archivos. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo primero es que les voy a dejar un enlace para que descarguen esta que se llama encuesta con datos. Además, voy a meter todo en una carpeta y ustedes van a ir para que ustedes lo puedan descargar, todo el material de esta clase, que es la clase 5. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos una base de datos en Excel, y lo que vamos a hacer es pasarla a Access. Entonces aquí tenemos la base de datos hecha en Excel.
Miren, pero como tal, si ustedes saben, el software especializado para el manejo de base de datos no es Excel. Excel es una hoja de cálculo. Access es un software especializado para la gestión de base de datos. Entonces es por eso, si yo la tengo en Excel, de hecho muchas empresas la tienen en Excel, nosotros podemos importárselas a Access y es un proceso muy sencillo que de igual aquí se los describo. Entonces, lo primero es que ustedes van a verificar que la base de datos tiene que estar de esta forma. En la primera fila debe de estar el nombre de los campos. Miren, todos estos son los nombres de los campos. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí se hace la sugerencia que no tenga espacios el nombre de los campos, que no tenga acentos, etcétera. Pero bueno, yo aquí lo voy a dejar así, pero tomen en cuenta eso, que no haya espacios, que no haya acentos, ni símbolos, ni bueno, que todo esté como tal junto y que no haya símbolos signos de puntuación. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vienen todos los datos. Miren, esta es una encuesta que se aplicó y de hecho tiene 390 registros. Entonces, a lo mejor esta base de datos tan grande que tenemos en Excel la vamos a importar para que la tengamos también esos datos en Access. Lo primero que tenemos que hacer es que aquí en el manual nos dice que hay que contar con la base de datos. Yo les voy a dar ese archivo, el que les acabo de mostrar. Después tenemos que abrir aquí nos dice que tenemos que abrir un documento de Access. Entonces yo aquí voy a abrir un documento de Access. Ya saben, le damos aquí en base de datos en blanco y le vamos a dar aquí y la vamos a guardar en algún espacio que nosotros tengamos disponible. La voy a guardar ahí, la guardan como base 2 y su nombre de ustedes. Le vamos a dar aquí en aceptar. ¿Okay? Le vamos a dar en crear. Esta tabla no la vamos a ocupar, entonces le voy a dar clic derecho, cerrar y vamos a dejar la base de datos así en blanco y vamos a irnos siguiendo los pasos que dice el manual. Lo primero es que tenemos que irnos aquí a datos externos y nos vamos a ir aquí a donde dice Excel. Podemos importar en este caso vamos a importar una base de datos de Excel. Entonces vamos a verificar que tengamos aquí importar el origen de los datos desde una tabla de base de datos actual. Y le vamos a dar aquí y la vamos a buscar esa base de datos. Ya va a depender de ustedes de dónde la hayan guardado. Entonces yo la voy a guardar, aquí la tengo guardada. Le voy a dar clic, la selecciono y le voy a dar en abrir. Y aquí se me queda guardado, la dirección se me pone de dónde es que tengo guardada esa base de datos. Le vamos a dar en aceptar, se nos va a aparecer una ventana y vamos a seguir los pasos. Ya este paso ya lo hice. Posteriormente nosotros vamos a mostrar la hoja de trabajo como tal y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a nosotros a seleccionar con cuál tabla es con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, esta base de datos de Excel tiene dos hojas, perdón. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es pues como tal colocarle con qué base de datos o con qué hoja voy a trabajar. Entonces aquí le voy a poner que voy a trabajar con la base de datos de la hoja 1, le voy a dar en siguiente. Y aquí le vamos a poner que la primera fila contiene encabezados, así es, la primera fila es para que nos los coloque como el nombre de los campos, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aquí me puso los nombres de los campos, miren, que le vamos a dar en aceptar y después le vamos a dar en siguiente. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir seleccionando cada uno de los campos o cada una de las columnas y aquí por ejemplo se llama NP y podemos incluso aquí modificar por NP, en lugar de eso NL, vamos a dejarle NP, indexado, tipo de dato, ¿qué le vamos a poner aquí en tipo de dato? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato es? Es entero, le vamos a poner aquí entero, aquí... Sí, sin duplicados, indexado, es decir, que no tenga duplicados. Ahí vamos a ponerle así. Y aquí pues nosotros podemos ir editando cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, edad, y aquí dice tipo de texto corto. Aquí no le vamos a poner indexado porque aquí la edad sí se puede repetir.
El sexto también se puede repetir, texto corto y básicamente al hacer la importación nosotros pues aquí vamos teniendo todo lo que son los campos, miren. Los campos que teníamos nosotros pues aquí los tenemos en Excel, ya ahora nos los está mostrando aquí en Access. Bien, ya que ustedes hayan terminado todo de colocarles, a lo mejor si quieren cambiar el nombre, si quieren quitarle lo que les decía aquí, ¿no? Que no tenga espacios. Entonces le voy a poner estado civil y ya le vamos a dar siguiente. Lo siguiente es que nos pide que nosotros le pongamos que tenga una clave principal. Recuerden que siempre debe tener una clave principal. Entonces aquí, ¿cuál es la clave principal? Por ejemplo, ¿cuál es el número que nunca se va a repetir? Aquí sería el número de lista, un número progresivo, es decir, no puedo tener dos encuestas con el número 1, no puedo tener dos personas con la matrícula igual, lo que les mencioné hace un momento. Entonces aquí nosotros tendríamos que seleccionar cuál es nuestra llave principal o clave principal y aparece, ya saben que aparece con la llavecita en color amarillo. Vamos a dar en siguiente y aquí le vamos a poner un nombre a la tabla, por ejemplo, le voy a poner que esta tabla se llama encuestas o encuesta. Y le vamos a dar aquí en finalizar. Y le vamos a dar aquí en cerrar. Y si se dan cuenta ustedes ya se nos creó una tabla. Para importar más, pues aquí tendríamos que hacer básicamente lo mismo. Le vamos a dar aquí en... Ok, aquí, abrir, ahí en aceptar, le damos que en hoja 2, si es que vamos a seguir agregando más tablas, siguiente, siguiente, bueno, yo aquí le voy a dar, me voy a saltar todos esos pasos y ya me agregaría otra tabla, miren, entonces aquí ya me agregaría otra tabla, pero aquí no le puse el nombre de los campos, entonces esto nada más es básicamente que ustedes vayan, repitiendo el proceso de la base de datos que aquí está, miren, si nosotros damos clic derecho, vista de diseño, pues ya están lo que son los campos y aquí podemos aún así más modificar, miren, podemos ir modificando desde aquí, desde la vista o desde la ventana del asistente donde hicimos la importación y ya ustedes deciden dónde hacerlo. Esta es la vista de diseño para editar de qué tipo son los datos, cómo se llaman los datos, si tengo que quitar algún carácter especial, si tengo que quitar algún espacio, etcétera. Y la vista de diseño, de vista hoja de datos, es para que yo pueda insertar los datos, es donde ya propiamente se proyectan los datos de cada una de esas categorías, miren. Entonces, si ustedes dan cuenta, aquí yo tengo 390 encuestas que se aplicaron y pues aquí puedo seguir yo incluso agregando más campos. Okay. Entonces, ustedes hagan caso omiso de esta indicación, ustedes tienen que replicar la práctica que yo les hice y a lo mejor crear otra tabla o no sé, algo para que vayan ustedes practicando. Y igual aquí vienen unas preguntas así básicas de lo que vimos y y pues básicamente eso es lo que nosotros vamos a abordar en esta segunda práctica que hacemos de Access en la clase 5 y pues por el momento creo que sería todo. Ya saben que el material va a estar aquí en la descripción del video. Si tienen cualquier duda hay que mandarme mensaje por WhatsApp. Eso es todo, jóvenes. Les agradezco su atención.